Bueno, me encanta poder recibir y encima por duplicado a 2 miembros de Nundo, que es un grupo de trabajo, un think tank, se presentan. Es muy interesante la web y os invito a que la visitéis, nundo.org. Y ellos nos han pasado una nota que es muy breve y tan concisa que da pie a una reflexión muy bonita que estará, seguro que os apetece hacerla después de ver la presentación que nos van a hacer y el coloquio que después ojalá tengamos. Es posible construir más y mejor desde la reducción, la contención y la declinación razonadas. La resta y la renuncia son alternativas de intervención pertinentes y necesarias. Esto está extraído del manifiesto que hizo Nundu en 2011. Frente a la construcción como vía tradicional para mejorar nuestro entorno, Nundu demuestra que es posible construir más y mejor no haciendo, rehaciendo o deshaciendo acciones que garantizan la sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental. Yo creo que está lleno de sentido común este manifiesto y el paso de los años seguramente os han ido dando bastante de la razón que quizás en 2011 os costaba más arrancar del colectivo profesional y quizás este sea un debate muy necesario. Cada vez más y seguramente pues esta tarde algunos conocerán por primera vez estas ideas y ojalá que saquemos alguna conclusión o alguna reflexión para cada uno llevárselo. Después lo estamos grabando, después lo colgaremos en la web del colegio para que cualquiera que quiera pues, investigar sobre estos temas tenga acceso a esta charla. Entonces dejo paso a Beatriz Sendín y Alejandro del Castillo, que son los miembros de Nundo, algunos de los miembros, también Verónica y Gonzalo son el núcleo duro. Y pues a ver. Una cosa, si me permites, Moisés, yo les quería agradecer que además se definan como centro de pensamiento, no solamente como think tank. A mí me ha reconfortado simplemente saber que existe un centro de pensamiento que trata sobre estos asuntos. Así que gracias y perdón por este paréntesis, pero no he podido evitarlo. Muy adecuado. Pues cuando queráis. Gracias a vosotros. Compartir tu pantalla y ya. Sí. Pues nada, bueno, sí, antes de nada, bueno, pues daros las buenas tardes a todos, agradecer a Moisés y a Román y al Colegio de Arquitectos de Cantabria la invitación. La verdad que siempre es un placer contar lo que uno hace y bueno, esperamos que sirva para tener un debate interesante después de la charla. Y disculpar, voy a compartir la pantalla y arrancamos. Vale, se ve bien, ¿verdad? ¿Me confirmáis? ¿Se ve? Sí, perfecto, Alejandro. Sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues lo que queríamos contaros es que en realidad, aunque parezca una cosa muy obvia, en realidad estamos constantemente transformando el mundo que nos transforma, ¿no? Esto pues genera diferentes escenarios, ¿no? Como el de la contaminación, como podéis ver aquí en Norilsk, por ejemplo, como la invasión o la colonización masiva del territorio de una manera bastante descontrolada, las construcciones insostenibles y bueno, bastante absurdas, ¿no? Como este campo de golf en el desierto. Y además esto genera una cantidad de residuos tremendos, ¿no? De los que nuestras ciudades se deshacen y casi pasan inadvertidos, pero bueno, de los que en otros sitios pues casi viven, ¿no? por invasión. Y estos residuos pues, no solo están en el planeta, o sea, no solo están en la corteza terrestre, sino que, como veis en este dibujo que nos encanta, pululan también alrededor de nuestro planeta, ¿no? Nosotros preferimos pensar que estos problemas de hoy en realidad son las oportunidades del futuro, ¿no? Son temas de los que podemos arrancar para tratar de hacer las cosas de otra manera. Y bueno, podríamos hablar de sostenibilidad, de salud, de equidad, de eficiencia, de inclusión, de movilidad, ¿no? Y esto, claro, lleva a pensar, y en la arquitectura o los arquitectos o las arquitectas nos ha llevado a pensar muchas veces cómo serán las ciudades del futuro. Es como la gran pregunta, ¿no? Que han tratado los maestros, esa cosa que nadie sabe lo que es, pero bueno, que cuando uno teclea en Google, pues aparecen estas imágenes, ¿no? Google nos dice que estas son las ciudades del futuro. Nosotros creemos que estos son, pues nada, simplemente, ¿no? Greening, ¿no? Como se le ha llamado, o maquillaje verde, ¿no? Porque
porque en realidad pensamos que nuestra labor no consiste en construir ciudades para el futuro, no consiste en arrancar desde el papel en blanco e idear nuevas ciudades en nuevos territorios, sino que tenemos que construir futuro para nuestras ciudades, ¿no? Y en este sentido, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para el 2030, pues bueno, dan unas directrices y unas premisas y unas líneas de trabajo bastante claras, ¿no? Y también pensamos que como arquitectos o desde la arquitectura, que es una profesión eminentemente estructuralista, ¿no? Nos han enseñado a asumir que en realidad somos lo que hacemos, pero nosotros creemos que no, que fundamentalmente, perdonad, somos lo que no hacemos o estamos en lo que no hacemos, ¿no? Y este no hacer precisamente nos permite decir que se puede hacer más y menos casi con nada, casi sin hacer nada. Y vamos a tratar un poco a lo largo de esta charla de explicar este concepto y de ver cómo eso se puede convertir en arquitectura, ¿no? De todos modos, el mensaje no es nada, ¿no? O sea, no es nuevo, perdón. En arte, en música, en filosofía, en otras disciplinas, el trabajar desde la nada, desde la resta y desde el quitar siempre ha sido como un principio creativo. Bueno, pues de ahí pasamos a esto que os contábamos al principio, ¿no? Bueno, nuestra manera de trabajar, digamos, se basa en esas tres acciones, ¿no? No hacer, deshacer y rehacer, construyendo desde la resta, ¿no? Y parece una cosa que parece una paradoja, pero bueno, vamos a ver que no lo es tanto, ¿no? Como también hemos comentado, bueno, Nundo tiene dos ramas o dos maneras de trabajar. Una que es el think tank, o el Centro de Experimentación Urbana, el centro de pensamiento, que se dedica principalmente al desarrollo teórico de la arquitectura que hacemos, porque creemos que no se puede hacer arquitectura, no se puede hacer ciudad, no se puede hacer nada sin pensar antes y sin tener muy claro qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? También, como os comentaba antes Moisés, pues bueno, estas primeras ideas se plasmaron en un manifiesto allá en 2011 y luego en 2017 en este libro que se llama Desde la Resta y que recoge toda la base teórica o toda la base de pensamiento que en Nundo hemos desarrollado desde que arrancamos, ¿no? Esta parte del think tank se dedica también a otras acciones, a la docencia, al activismo, de la investigación, a organizar talleres, ¿no? Como por ejemplo este que hicimos en Lanzarote y que trataba de poner en este caso en valor un territorio bastante olvidado como es el Jable de Lanzarote a través de una herramienta que nos parece muy arquitectónica que es el caminar, ¿no? Y aquí durante una semana pues estuvimos recogiendo diferentes miradas de la gente que participó en el taller y como una manera de entender el territorio, ¿no? Como a la manera que Avi Barbour desarrolló su Atlas Mnemosine, como una manera de entender diferentes perspectivas y miradas de un territorio y que a través del camino confluyeron en este Atlas que desarrollamos, ¿no? Como os decía, esta es como la parte teórica, de donde luego la oficina técnica es la que se encarga de concretarlo en propuestas reales, ¿no? Unas propuestas de diferentes trabajos que luego Beatriz os explicará, ¿no? Tanto en Nundo Oficina Técnica como en el think tank, bueno, hemos tenido la suerte de que más de 150 personas de diferentes disciplinas han pasado por la oficina, tanto en físico como en los últimos años más en virtual, pero bueno, hemos tenido la suerte de poder contar con esos diferentes enfoques y miradas como pasó en ese Atlas de Lanzarote que os comentábamos, ¿no? Y todo este trabajo al final se ha centrado en trabajar para buscar una sostenibilidad, bueno, se le puede llamar sostenibilidad fuerte, a nosotros nos gusta llamarle sostenibilidad real, ¿no? Para huir del término este tamaño de sostenibilidad a secas que hoy utiliza cualquiera para justificar pues, acciones que muchas veces son del todo insostenibles, ¿no? ¿Y por qué le llamamos sostenibilidad real o sostenibilidad fuerte? Porque creemos que lo primero que tiene que haber una sostenibilidad medioambiental, luego social, luego cultural y por último económica. Este trabajo, como os decíamos, el no hacer, el rehacer y el deshacer, pues requiere de otra aproximación, de otra metodología y, por supuesto, de diferentes materiales, ¿no? Y bueno, esos materiales son estos de aquí, ¿no? Trabajamos siempre con la incertidumbre, con la preexistencia, con la flexibilidad y con el tiempo, ¿no?
bueno, la incertidumbre claramente bueno, ha quedado ¿no? expuesta con el COVID y estos 2 años que hemos pasado, ¿no? Donde no se sabía lo que iba a pasar, pero creemos que tiene mucho que ver con la sociedad posmoderna en la que vivimos, ¿no? Luego, la preexistencia, porque como os decíamos, no nos parece razonable ni lógico trabajar desde la tabula rasa, ¿no? Desde los novo, porque ya hay, y especialmente en un país como España, ¿no? Donde hay una historia por detrás, hay un montón de capas que están ahí que hay que considerar. La flexibilidad, por supuesto, para adaptarse a esa incertidumbre, y el tiempo como material arquitectónico, ¿no? Y ese tiempo como material arquitectónico se define en 3 conceptos. Uno, lo imprescindible. Esto significa que vamos a trabajar en lo que de verdad hace falta sí o sí, en aquello que no puede dejar de ocurrir, en aquello que consideramos que es absolutamente imprescindible, como su nombre indica. Luego, y que sería a muy corto plazo. Luego estaría lo necesario, que es un concepto un poco más ambiguo porque, como decía, esto lleva pasando bastante tiempo, pero ha quedado muy en evidencia en los últimos años. No sabemos qué va a pasar dentro de 3 o 4 años. Y luego, finalmente, en el último concepto dentro de ese material tiempo, que es lo deseable. Esta es la utopía hacia la que queremos conducir nuestras ciudades, nuestro territorio, nuestra vida en general. Entonces, principalmente nos gusta trabajar, o solemos, todos nuestros proyectos desarrollan lo imprescindible y lo deseable, ¿no? Principalmente. Y cuando me refería a lo imprescindible, ¿no? mencionaba el qué necesitamos hacer ya ahora, sin excusa, ¿no? Porque creemos que la pregunta no es cómo hay que hacerlo, ¿no? Que ha sido lo que nos ha mantenido a los arquitectos ocupados en los últimos años, ¿no? ¿Cómo hago esto, cómo hago lo otro? Sino la pregunta tiene que ser, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que de verdad hacerlo o no hay que hacerlo? Y de ahí partimos a conceptos como que a veces lo que hay que hacer es deshacer, ¿no? Deshacer para reducir, para minimizar, para eliminar, respondiendo efectivamente al exceso, ¿no? Un exceso que nuestras ciudades padecen en nuestros territorios desgraciadamente en los últimos 40, 50 años, ¿no? Y me gustaría lanzaros esta pregunta para que reflexionarais, si nos estáis viendo ahora o si nos veis más adelante en el vídeo, que penséis qué necesitamos eliminar para mejorar nuestro entorno. Y os aseguro que se os van a ocurrir un montón de cosas, ¿no? La otra cosa es qué tenemos que hacer o qué hay que hacer y si de verdad es necesario hacer, y muchas veces la respuesta es rehacer, ¿no? Esto afortunadamente es una cosa en la que sí que se viene trabajando desde hace más tiempo, ¿no? Que tiene que ver con reusar, regenerar, reutilizar, recuperar, ¿no? Y para poner en valor lo que ya tenemos, ¿no? Como decía, en el caso de España pues es muy evidente porque tenemos unas ciudades consolidadas estupendas y tenemos un montón de patrimonio, ¿no? Pero bueno, es un concepto que no hay que olvidar. Y aquí la pregunta sería, porque nos ha pasado más veces, ¿no? Y bueno, luego un proyecto yo creo que explica esto bastante bien. La pregunta aquí sería cómo podemos rentabilizar nuestro patrimonio. Y finalmente, lo que nos parece también que hay que hacer muchas veces, y fijaos que ninguno de estos conceptos implican el cómo, nos parece que muchas veces no hay que hacerlo, ¿no? Como diría Barleby, no hay que hacer nada o preferiríamos no hacer nada, ¿no? Y no hacer trata de respetar, preservar y proteger, ¿no? Demostrando que no hacer puede ser sostenible e incluso rentable. Bueno, y debería de serlo, ¿no? Porque volvemos otra vez al término de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ser medioambiental, económica y social, pero también, social, medioambiental, cultural, pero también económica, ¿no? Entonces, pues es posible no hacer y que además ese no hacer sea sostenible y rentable. Y aquí la pregunta que os hacemos sería cuáles son estos beneficios de no construir, ¿no? Ahora, esto siempre nos ha pasado, ¿no? Que parece un ideario francamente utópico, pero bueno, vamos a ir recorriendo una serie de proyectos en los que, nos gustaría demostraros que sí que se puede hacer arquitectura con estos materiales, con estos términos y con estas ideas, ¿no? Entonces, el primer proyecto que os vamos a enseñar tiene que ver con el deshacer, ¿no?
Y en este caso es un proyecto que desarrollamos con Greenpeace para el Hotel del Algarrobico, que está en España, ¿no? En Almería, y que tiene que ver con el desmantelar, recuperar y conservar, ¿no? Bueno, el Algarrobico, por si no lo conocéis, aunque es tristemente famoso, es este hotel ilegal, ¿no? Porque está construido, bueno, primero demasiado cerca del mar, dentro de a 50 metros de la costa, y luego porque además está en un parque natural protegido donde no se puede construir, ¿no? Y aquí nosotros lo que planteábamos porque claro, una de las excusas que han ocurrido en el territorio es que cuando algo ya está construido siempre parece que no se puede quitar, ¿no? Porque quitarlo tiene muchísimo coste y genera un montón de residuos y un montón de problemas, ¿no? Entonces, nuestra propuesta aquí para desmantelar el hotel pues partía de una demolición selectiva con una gestión de residuos, una recuperación ambiental y además un enfoque socioeconómico, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo se iban desarrollando diferentes actividades y además iban interviniendo diferentes actores, ¿no? Como veis esos códigos que aparecen ahí pues tienen que ver con el, como os decía, con la demolición selectiva, la gestión de residuos, la recuperación ambiental. Iban apareciendo diferentes actividades con diferentes actores mientras el hotel iba desapareciendo. Y aquí los resultados que teníamos, pues como veis, era el desmantelamiento de construcciones, la gestión de residuos, la recuperación del entorno, ¿no? y un acercamiento socioeconómico, ¿no? Para al final dejar el territorio tal y como estaba. Claro, esta demolición selectiva implicaba desmontar el hotel tal y como se había montado, ¿no? Entonces, ahí había un factor socioeconómico que permitía generar talleres de construcción, permitía generar puestos de trabajo, igual que en la construcción, de mano de obra no especializada. Permitía hacer talleres con colegios, permitía hacer pruebas, por ejemplo, y ensayos para cómo se comportan materiales ante fuego, ante bomberos. El proyecto implicaba un montón de actividades, ¿no? Que no tenemos tiempo de explicar aquí, pero además toda esa gestión de residuos pretendía luego, o sea, permitía recuperar aproximadamente un 98,5% de los materiales que se habían empleado en la construcción. Después, bueno, esta propuesta desarrollamos otra muy parecida para la isla de Valdecañas, en la que también, siguiendo el mismo criterio, pues permitía, con un coste muy pequeño en comparación a lo que aparecía en los medios, pues recuperar el paisaje y el territorio tal y como estaban antes, ¿no? Bea. Sí. Bueno, espera, dejo yo de compartir. Vale, comparto yo mi pantalla. ¿Lo veis? Sí. Se ve, vale. Bueno, pues continuando con la selección de proyectos que os traemos para justificar o para explicar que realmente se puede hacer arquitectura desde estos conceptos de no hacer, rehacer, deshacer. En el sentido de rehacer, hemos traído el proyecto de Atocha, de la estación de Atocha, en el que hablábamos de conceptos como rehacer, desmantelar y recuperar. El proyecto de la estación de Atocha, este lo desarrollamos en el 2018 por encargo de Adif. Adif lo que quería era hacer un proyecto de intervención en la estación de Atocha que pusiera en valor el edificio y su patrimonio y la relación con su entorno, ¿no? Al final, la estación de Atocha es la puerta de Madrid. Entonces, en ese sentido, querían volver a poner en valor el edificio y su patrimonio. Decidimos plantear la intervención no como un proyecto cerrado, sino como una herramienta para la toma de decisiones, pensando precisamente en esos conceptos de los que hablaba antes Alejandro, de la incertidumbre, la preexistencia, la flexibilidad y el tiempo, ¿no? De cómo tenemos que trabajar con una batería de propuestas que nos permitan ir adaptando la intervención según los tiempos, según la situación que nos vayamos encontrando en cada momento, ¿no? Entonces, organizar esas intervenciones en prioridad, tiempos de implementación y coste. Al final fue un proyecto redactado o desarrollado en Excel más que en AutoCAD, ¿no? Pero al final en muchos de nuestros proyectos pasa esto, que al final, al ser herramientas más que proyectos cerrados,
el Excel es como nuestra herramienta para desarrollarlos. Y como veis aquí, pues, fueron una serie de intervenciones que junto con el personal de ADIF fuimos desarrollando desde la pequeña escala a la gran escala y que tenían que ver precisamente con esa intervención en la estación de Atocha a través de la resta para poner en valor la arquitectura, el edificio patrimonial e introducir simplemente los mínimos elementos que necesitaran para esta puesta en valor y estos nuevos usos, ¿no?, hacia los que se dirigía la estación y ADIF. En el caso de no hacer, hemos traído un par de proyectos. El primero de ellos lo desarrollamos en Kalmar, en Suecia. Lo desarrollamos para el concurso Europan y obtuvimos, fue en el 2013, y obtuvimos el primer premio. Y fue interesante porque además pudimos ir allí, comentarlo con el municipio, con el ayuntamiento y desarrollar una consultoría técnica con ellos, ya que fueron bastante afines a nuestra propuesta. Nuestra propuesta se centraba en la conservación, densidad y complejidad, la protección del paisaje, básicamente. Esta es la zona de Kalmar, en Suecia, que veis que es una zona de costa, un paisaje de fiordos y bueno, un paisaje muy particular y muy característico, y además en un país en el que las personas sí que tienen esta tradición de disfrutar el paisaje, ¿no?, y de verdad disfrutar la costa. Se planteaba cómo urbanizar este área que os enseñaba aquí en esta foto, que es un área inundable, además, cómo hacer viviendas en ese área que se acercaran a la costa y que permitieran esa inundación anual, ¿no? Como arquitectos es muy tentador el meter mano al diseño directamente, ¿no?, esto de las viviendas que se inundan, pero desde el principio nos planteamos el qué, ¿no?, como decía Alejandro, ¿no?, qué es lo que hay que hacer realmente, antes del cómo. Este es el peligro que tienen esas intervenciones de directamente, bueno, pues todos queremos estar cerca de la costa, cerca del mar y al final ninguno lo estamos, ¿no? Nuestra propuesta fue la no construcción en las zonas inundables, el desmantelamiento de barreras en el entorno para que precisamente toda la población pudiera disfrutar de ese paisaje y la reutilización de vacíos en la malla urbana existente. Nuestra idea era que se puede hacer ciudad al mismo tiempo que se puede poner en valor el paisaje y que de hecho muchas veces está en relación. En este caso, por ejemplo, nuestra intervención iba en esa dirección, ¿no? Queremos proteger el paisaje, pero para eso queremos que se consolide la ciudad que hay y que se facilite la conexión con ese paisaje para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Esta es el área donde decíamos no, no se construye, no se hace y para ello rompemos esta barrera, esta carretera que estaba separando la zona urbanizada, la zona urbana del paisaje y la convertimos en una calle, ¿no? Pasa de carretera a calle. Además, esas distancias desde la ciudad a la costa eran unas distancias que podían permitir fácilmente llegar andando, ¿no? Andando en 7 minutos, en 15, en bicicleta. De forma que era muy sencillo dar acceso a cualquier persona de cualquier edad, el acceso a la costa y al paisaje. Rompemos esa vía, esa carretera que de repente se hace más permeable y permite el paso de la población al paisaje. Y en cuanto a la ciudad, si queremos proteger el paisaje, tenemos que hacer más ciudad, condensar la ciudad. Y para eso seguimos, entre otras cosas, esta ecuación de Salvador Rueda, de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, que rige muchos de nuestros proyectos, que la energía requerida por el sistema entre la complejidad urbana. Cuanta más complejidad tiene la ciudad, menos energía requiere, ¿no? Necesitamos una ciudad densa y compleja para que requiera menos energía. Entonces hicimos un análisis de esas calles, de esos vacíos que todavía quedaban en la trama urbana. Era un tipo de urbanización muy poco densa, con viviendas unifamiliares muy dispersas, y lo que proponemos es todas esas viviendas que se querían poner en las zonas inundables de la costa,
ponerlas en esos vacíos, densificando la ciudad y además complejizándola con nuevos usos, ¿no? De forma que nos remitiéramos un poco a este concepto que se habla últimamente, en los últimos años, y que nos parece tan necesaria, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? O la ciudad mediterránea, un poco acercar Suecia al Mediterráneo en ese sentido, de ciudad densa y compleja. Aquí, bueno, esto es una idea conceptual de esa calle con nuevos usos y nuevas densidades. De esta forma mostramos que restar y no hacer son intervenciones alternativas, relevantes y necesarias que pueden generar valor adicional y beneficio. Uno de los beneficios que comentábamos con el municipio de Kalmar y con el que estaban muy de acuerdo es que al final, de esta forma, si se ponían viviendas en la costa, las viviendas que quedaban más lejos de la costa perdían valor. Y sin embargo, de esta forma, densificando la ciudad que hay y no poniendo barreras con el paisaje, todas las viviendas ganan en valor. Este otro proyecto en Don Benito, en Badajoz, también fue el resultado de un Europan, de un concurso Europan, que también tuvimos el primer premio y en el que nos concentrábamos en estos conceptos: no construcción, resta, reutilización, paisaje cultural e identidad. En realidad hablábamos de patrimonio, ¿no? De patrimonio e identidad. En este caso, se planteaba en el centro de Don Benito. Lo que planteaba el concurso es que se quería, bueno, hay una plaza que ahora mismo es una superficie que se utiliza como aparcamiento. Una plaza que se utiliza como aparcamiento, y entonces se quería hacer un parking de 4 plantas, creo que eran 4 plantas subterráneas en esa plaza en medio de la ciudad, que hiciera como de llamada para potenciar el comercio en el centro, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el efecto iba a ser justo el contrario, y ahora comentamos un poco por qué, por lo que nuestra propuesta fue muy radical en ese sentido. Hicimos, bueno, 3 líneas de intervención en el espacio público, en la red de patios y en la nueva plaza, y lo primero que dijimos es que si hacemos un parking en el centro de una ciudad, lo que hacemos es potenciar el tráfico y el tráfico de vehículos en esa zona, con lo cual ese espacio se lo quitamos al peatón. Este, por ejemplo, es el espacio público en blanco de Don Benito, según el plano, ¿no? El plano urbano. Y sin embargo, el espacio realmente peatonal, o que puede disfrutar la gente paseando en este área, es el que queda aquí en blanco, ¿no? Porque tenemos un tráfico continuo de coches, coches aparcados en todas las vías, prácticamente no hay aceras. Entonces, bueno, creíamos que precisamente el problema del centro de Don Benito era otro. Haciendo un análisis de este centro, vimos que, bueno, es un centro de ciudad que se puede recorrer en 10 minutos, de un extremo a otro, caminando, y encontramos varios solares vacíos, muchos de ellos públicos, del ayuntamiento, en los que se podían plantear unos puntos de aparcamiento alternativo. Y al mismo tiempo tenemos estas plazas que ya eran peatonales, o sea, unas plazas públicas que se podían enlazar haciendo un centro peatonal potente. Al mismo tiempo, vemos que descubrimos, paseando por Don Benito, espacios como estos, ¿no? Los patios de Don Benito, la mayoría de ellos privados, aunque algunos públicos, que realmente, al carecer de espacio público en el exterior de las viviendas, estos espacios no públicos, pero sí comunitarios, se habían convertido en los verdaderos espacios de encuentro de la ciudadanía. Entonces, trazamos este plano de patios, de vacíos de patios, y pensamos en la posibilidad, lo que planteamos es la posibilidad de entender todo como una red de espacios comunes, ¿no? Tanto las vías públicas como las plazas públicas, como esos espacios privados de encuentro. Y de hecho, planteábamos, bueno, de una forma un poco más desarrollada de lo que podemos comentar ahora aquí, planteábamos actividades como se dan en otras ciudades, de la apertura de patios en la Semana de los Patios, como en Córdoba o en otras localidades, ¿no? Precisamente para poner en valor
esa identidad o esa cultura urbanística de este espacio en concreto. Este era el espacio, plaza, que se quería recuperar por parte del ayuntamiento y en el que se planteaban los cuatro pisos subterráneos de aparcamiento, ¿no? Nuestra propuesta, como os comentaba, era sacar el coche fuera del centro, pero sí recuperar este espacio y convertirlo realmente en un espacio público, ¿no? Un espacio de encuentro. Investigando también sobre la historia de Don Benito, encontramos esto. Como veis, este espacio que se nos ha quedado libre de aparcamiento está junto a la iglesia catedral de Don Benito. Y en un origen esto era lo que había ahí adosado, ¿no? Pues talleres, viviendas, un patio de corrala, o sea, un teatro de corrala, viviendas con sus patios. Entonces nuestra propuesta fue que ese espacio público recuperara, pusiera también en valor esa cultura urbanística, ¿no? esos trazados históricos, de forma que se creara una plaza que recuperaba la huella de lo que antes hubo ahí. Donde había muros, pues aparecen muretes donde la gente se puede sentar. Donde estaba el teatro de Corrala, pues un muro donde se pueden proyectar cine en verano. Donde había patios aparecen zonas verdes. De forma que se recupera esa escala dentro del espacio público y se recupera la memoria de lo que antes hubo, con una mínima intervención. Hablando de una escala mayor, una escala territorial, os queríamos comentar este proyecto que hemos desarrollado en Málaga para el OMAU, para el Observatorio de Medio Ambiente Urbano, en el que se pedía que nos centráramos en la descarbonización y renaturalización del territorio. Y nosotros lo planteamos desde los vacíos urbanos, que es un tema sobre el que trabajamos bastante y aquí desarrollamos un plan urbano de vacíos, que es como nosotros lo llamamos. Las ciudades se definen muchas de las veces no solo por lo construido, sino por el vacío, por los espacios no construidos. Esto, por ejemplo, es Venecia y se reconoce por las zonas, más por las zonas vacías, ¿no? Por el río, por los contornos, que por lo que está realmente construido. Y en otras ciudades, pues como aquí en Nueva York, Central Park, los vacíos, llamamos vacíos a lo no construido, los vacíos muchas veces son los grandes espacios de encuentro y los centros sociales, ¿no? de las ciudades. Por eso nosotros desde Nundo hacemos mucho hincapié en la importancia de los vacíos en la ciudad. En el caso de Málaga, lo que se nos planteó es estudiar 3 barrios que habían tenido un crecimiento muy desigual en los últimos años respecto del centro de Málaga, ¿no? Habían tenido un crecimiento muy disperso, de forma que se habían creado áreas que no acababan de tener una conexión con el centro de la ciudad. Analizando esos 3 barrios, nos encontramos con estas manchas dispersas en medio del territorio que no acababan de consolidarse, no acababan de crear una ciudad consolidada, ¿no? Esto además se mezclaba con unas zonas verdes de gran valor paisajístico y agrícola también. Entonces, la planificación urbana, con esto que os hablábamos en un principio, esto es una reflexión que hacemos muchas veces desde Nundo, la planificación urbana no tiene en cuenta, tal y como la tenemos planteada ahora, conceptos tan importantes para nosotros como eso, ¿no? Como la incertidumbre o el tiempo o la flexibilidad. De forma que, por ejemplo, en este caso, toda esta área está planificada de aquí a que se desarrolle todo esto urbanísticamente, cuando en realidad vamos viendo que el mundo, la sociedad y la economía van por derroteros muchas veces muy diferentes a lo que se prevé. Entonces, en este caso lo que hicimos fue un análisis de 3 tramas urbanas para ver qué pasa en ellas, en sus vacíos, y cómo se puede aspirar a una ciudad más consolidada en cada una de esas tramas. Las tramas que elegimos fueron el ensanche, un esquema similar al ensanche, otro ciudad-jardín y otro agrícola.
es un desarrollo bastante largo, entonces simplemente queríamos centrarnos en este caso en comentaros la importancia que tienen para nosotros los vacíos, ¿no? Pero no como espacios residuales entre lo construido, sino como verdaderos generadores de la ciudad. Y por eso hacemos una clasificación o un análisis de esos vacíos, tipos de vacíos según la centralidad, los usos, la accesibilidad, cómo se diseña una ciudad desde los vacíos, ¿no? Cómo se genera realmente la ciudad, cómo se puede generar pensando en la calidad y en la cualidad de los vacíos y en qué construcciones genera esto a su alrededor, ¿no? Poniendo la prioridad en el vacío, que suele coincidir muchas de las veces con el espacio público. Entonces, centrando la ciudad en ese espacio público. Bueno, del mismo modo, como os comentaba al principio, pues muchos de nuestros proyectos se desarrollan más en Excel que con AutoCAD, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque para nosotros es especialmente importante, además, en la planificación urbana, el poder clasificar las propuestas en prioridades, en ese imprescindible, necesario y deseable que hablábamos al principio, ¿no? Intervenciones que se pueden hacer desde ya y que son imprescindibles llevar a cabo inmediatamente, algunas que son necesarias, que podemos pensar en un medio plazo, y las deseables, la utopía en el futuro. Frente a un urbanismo, a una planificación urbana que planifica las ciudades para los próximos 20, 30, 40 años, que es precisamente una franja de tiempo que nos parece difícil prever. Y luego, bueno, ya simplemente comentaros que dentro de todo este trabajo que desarrollamos desde la oficina técnica, los que formamos la codirección técnica de NOT tenemos una vinculación importante con el mundo humanitario y precisamente en ese mundo humanitario muchos de estos conceptos tienen una relevancia especial, ¿no? El hablar de una mínima intervención con un máximo impacto. Desarrollando proyectos pues como estos, ¿no? Desarrollando como técnicos propuestas de mínima intervención y máximo impacto. Y por último, comentaros esto que estamos desarrollando para el año que viene, que es un congreso, el Congreso NOTS, en el que pretendemos hablar de no hacer, rehacer y deshacer como conceptos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Tenemos una página que es notsnundo.org. Nos parece interesante que podáis entrar y consultarlo, porque estamos desarrollando una cartografía en la que ya hay muchas entradas metidas y en la que os invitamos a participar y a subir proyectos, propuestas, iniciativas que conozcáis que van en esta línea, ¿no? Que podemos alcanzar un futuro realmente sostenible desde el no hacer, rehacer y deshacer como técnicos. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro y Beatriz. Y a ver, tenemos la posibilidad ahora de que abráis los micrófonos, todos los que estáis conectados. Entonces, cualquiera que quiera hacer una pregunta, Alejandro, Beatriz, sobre lo que hemos oído, lo que hemos visto. Me ha llamado la atención, para empezar, que siempre al primero es al que parece que más se le cuesta arrancar, la noticia de que Don Benito se va a unir a Villanueva de la Serena y van a fusionar los dos municipios, algo que me ha parecido tan insólito, me ha parecido una buenísima noticia, y seguro que la estructura urbana esta compuesta de vacíos y viva que planteasteis para Don Benito requiere una conexión inmediata y una extensión a Villanueva. Me parece que me ha recordado una frase de Cocteau que me gusta mucho, que es esa de que lo consiguieron porque no les dijeron que era imposible. Y seguramente los de Villanueva y los de Don Benito han pensado muchas veces que era imposible fusionar dos municipios, y al final parece que lo conseguirán, ¿no? Y algunas de las cosas que planteáis también me recuerdan esa misma sensación, ¿no? De ¿por qué no? O sea, ¿por qué no plantear
lo contrario de lo que parece evidente, que muchas veces va a ser igual que lo de Bartleby, ¿no? Preferiría no hacerlo. Pues esa actitud crítica ante el movimiento que parece a veces tan obvio que ni lo planteamos, ¿no? El que no se pueda dejar de hacer, yo creo que es una actitud que es muy valiosa y muy poco habitual. Creo que además es la demostración de que hayáis ganado 2 Europanes en situaciones tan distintas, refleja hasta qué punto a veces ese pensamiento alternativo es necesario, ¿no? Sí, yo bueno, también por arrancar un poco el debate, es que, o sea, a veces muchas de las cosas que planteamos, ¿no? parecen muy evidentes y lo son, ¿no? Pero creo que es que hay, y a lo mejor esto tiene que ver también con cómo se enseña la profesión o en qué nos fijamos, ¿no? Como arquitectos, nos parecía, ¿no? Y nos sigue pareciendo que en la mayoría de los casos esa pregunta de qué tengo que hacer nunca está, ¿no? Nunca hay ese análisis previo, ¿no? Los 2 proyectos, bueno, casi todos los proyectos, bueno, todos los proyectos, pero bueno, especialmente estos que hemos enseñado, parten de esa premisa, ¿no? De vamos a hacer un análisis detallado, ¿no? Y de la situación y vamos a ver qué hace falta, ¿no? Creemos que como técnicos no solo somos competentes para firmar unas estructuras, sino también para determinar qué es lo mejor que le puede ocurrir a un territorio, ¿no? O a una ciudad. Y creo que de alguna manera hemos estado fuera de ese debate mucho tiempo, ¿no? O sea, había, bueno, el concurso de una plaza que alguien había decidido que hacía falta renovar y entonces ahí entrábamos a diseñar muy mejor o peor, o muy bien o muy mal, pero ahí es donde estaba el debate, ¿no? En el diseño, pero no hemos entrado nunca en el debate y que nos parece que es ahí donde tenemos que estar y donde además somos más valiosos. De verdad hace falta reformar esta plaza, ¿no? O sea, que, vamos, pongo el caso de la plaza, ¿no? Porque es muy conocido el proyecto también de la Catón y Basal, ¿no? Pero vamos, como con la plaza es extensible a muchas cosas, ¿no? A una torre o al proyecto de Kalmar y no sé por qué la arquitectura o los profesionales de la arquitectura nos hemos salido de ese debate, ¿no? Que es en realidad un edificio puede cambiar la ciudad, pero desde luego un desarrollo urbano la cambia muchísimo más, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que eso impacta en nuestras vidas, pues nos parece que ahí es donde tenemos que estar. Y en realidad los proyectos todos pues vienen de ahí, ¿no? De esa reflexión teórica previa de qué es lo que queremos hacer y qué es lo que necesitamos hacer. Es muy cambiar del cómo al qué, ¿no? Sí. Ya te digo, siempre... O sea, claro, es como la pregunta, ¿no? Que nosotros, bueno, damos clase también y tal, y con los estudiantes siempre hacemos esta pregunta, ¿no? Una que os hemos puesto, ¿de qué necesitamos eliminar? Al principio pasábamos unas tarjetitas en las clases, ¿no? De apunta lo que quieras, qué te parece que se puede eliminar, reutilizar, no hacer. Y la gente al principio se quedaba un poco extrañada, pero luego a la gente se le ocurrían un montón de cosas. O sea, se le ocurrían cosas que algunas estropeaban pues, la vista de algo, otras en realidad suponían una barrera arquitectónica, otras, bueno, pues, un espacio que no era útil, que no era funcional. O sea, luego a la gente se le van ocurriendo un montón de cosas, ¿no? Pero ese planteamiento inicial de cuestionar las cosas parece que no lo teníamos muy integrado, ¿no? De hecho, perdona, en Kalmar, cuando presentamos el proyecto allí en la municipalidad, pues bueno, estaban muy sorprendidos, o sea, les pareció el razonamiento más lógico del mundo y estaban muy sorprendidos de por qué no habían pensado ellos antes eso que proponer construir 2.000 viviendas en un humedal, que a priori es un poco un disparate. Y más en un país como, bueno, no sé si más o menos, pero bueno, más Suecia, ¿no? Que parece un país así como más sostenible y más friendly con su territorio, ¿no? Sí, pero al final a alguien le había parecido razonable hacer esa propuesta. Es decir, que yo estaba pensando, para empezar, gracias por la intervención, me ha gustado muchísimo. Y esto suena igual fácil de decirlo. Bueno, parece fácil lo que voy a decir, pero me siento un poquito menos huérfano.
al saber que hay gente que piensa en esto y que puede dedicarse a eso, o que ha decidido dedicarse a eso, porque seguramente otros también podrían o podríamos, ¿no? Si me permites, yo creo que, y os cuento una anécdota, si se permite, porque creo que puede ser interesante de cara al ámbito de decisiones, ¿no? Yo recuerdo que de los primeros, de las dos, viendo la exposición, he visto dos cosas que me pasaron a mí en su momento. Una, enfrentándome en un ámbito municipal, a las personas que decidían en un ámbito municipal, fue uno de mis primeros trabajos. Yo trabajaba para una empresa promotora que cedía un terreno de cesión en una unidad de actuación, ¿no? Y había que hacer ahí un centro de salud. Entonces, justo colindando con esto, había un edificio del siglo XVIII recién habilitado por la escuela taller, sin uso ninguno, y yo decía, es que igual este centro de salud no hay que hacerlo. O sea, digo, si es que tienes ahí un edificio que puede permitir albergar no solamente este centro de salud, sino otras actividades para este. Entonces yo lo planteé ingenuamente en aquel sitio y nunca me he sentido más fulminado por las miradas que casi en aquel día, ¿no? Y un poco más atrás, pero ahí no me salió tan mal la jugada, porque quizá era un ámbito más creativo, intelectual, si queréis, fue con el fin de carrera en el que yo tuve que responder a un proyecto que era un concurso que se planteaba, ¿no? Y dentro de lo que se planteaba en el concurso había algo que a mí me parecía absurdo y digo, esto no hay que hacerlo. O sea, no sé cómo decir, esto no hay que hacer, esto está planteado de una manera. Entonces, mi respuesta fue un sinsentido a esa parte del asunto. O sea, yo respondí con un sinsentido, quizá para evidenciar lo que me parecía aquello, ¿no? No me salió mal la jugada en aquella. Pero en el fondo te das cuenta de que quienes deciden, ya sea en Kalmar, en Suecia, de repente a alguien le parece bien hacer esas 2.000 viviendas ahí. Y el trabajo de ir para atrás en ese ámbito de decisiones y de décadas de hacer como valor. Yo sé que en aquel ayuntamiento del que os hablaba, lo que quería el alcalde era inaugurar algo para su campaña electoral. Es decir, la pregunta va sobre todo al ámbito de decisión. Entiendo que en 2011 igual erais más extraterrestres de cara a las administraciones que ahora en 2021, pero que en ese camino habéis debido tener pues seguramente un vía crucis de interlocutores. No sé. Sí, eso es precisamente lo que iba a comentar antes, que sí, la diferencia es grande, yo creo, entre el 2011 y el 2021. Por ejemplo, dentro de la universidad, con los alumnos, la verdad es que el discurso siempre ha tenido bastante aceptación, precisamente por eso, porque te encuentras también en un entorno académico, pero en un entorno más teórico, más de debate, y por parte de la gente más joven, yo creo que sí que desde el principio, ya desde hace 10 años, la gente estaba muy receptiva. A nivel de la administración pública, bueno, nos hemos encontrado de todo, pero incluso a nivel del colectivo, o sea, de lo que es nuestra profesión, ¿no? Del colectivo profesional. Yo no estuve en una charla de hace mucho tiempo en un colegio de arquitectos, Alejandro. Sí, que no mencionaremos, pero que donde había una audiencia estimable. Bueno, yo creo que había unas 40 o 50 personas y allí todo el mundo se sintió atacadísimo, ¿no? O sea, y bueno, casi nos sacan a gorrazos, ¿no? Como a los malos toreros. Menos mal que luego pues, nos pudimos tomar unas cañas con la mayoría y la cosa se arregló, ¿no? Pero sí, yo en ese sentido creo que este clima ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que todos ahora somos más conscientes de que las cosas como estaban, yo sé, en 2004, 2005 no pueden seguir, y cómo estamos, lo que ha pasado con el territorio, ¿no? Y hacia dónde vamos, pues estas cosas hay que cambiarlas, ¿no? Y bueno, y eso pues sí, desde luego nos ha favorecido, ¿no? Y este discurso de la incertidumbre también que siempre nos ha guiado un poco, ¿no? También porque nosotros quizá no hemos sido, o sea, hemos estado muy de aquí para allá y va más eso con nosotros, pues bueno, también ahora parece que tiene más sentido, ¿no? Bueno, pues planear cosas a 10 años que en realidad tardan 5 en arrancar y cuando las arrancas ya han dejado de tener validez, ¿no? Esto pasa mucho con los planes urbanos y los planes urbanísticos, pues parece también que va todo el mundo un poco, a lo mejor, asimilando que está bien planear a 5 años, pero que hay que poder hacer cosas desde mañana, porque hay cosas que sí que hacen falta, ¿no? Y en ese sentido sí que el tiempo, bueno, no sé, queda fatal decirlo eso, ¿no? Pero bueno, parece como que en algunas cosas sí nos ha dado un poco la razón, ¿no? Y bueno, y en cualquier caso también, y esto viene a cuento de la charla que comentamos en otro colegio de arquitectos, o sea, no pretendemos convencer a todo el mundo de que esto es la única manera de hacer las cosas, pero sí de que es otra manera de hacer las cosas tan válida como
como se venían haciendo hasta el momento, ¿no? Sí, y también estaba pensando que lo de la relación con las administraciones, y es verdad que en 2011 no habríamos pensado que alguien como Adif de repente se interesara por una estrategia como la que planteamos nosotros, ¿no? Como una estrategia de quitar cosas y de resta en la estación de Atocha para ponerla en valor. O que de repente hubiera el Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga, ¿no? que precisamente le interesa profundizar en estrategias como estas. Entonces yo creo que en ese sentido sí que hay más voces que se van uniendo en esta dirección, yo creo. Tiene mucho que ver también con el encargante, ¿no? Porque Claro. probablemente a alguien que te viene a pedir un plan parcial, lo que no le puedes plantear que no lo haga. Necesitas una escala suficiente como para entrar en ese qué es lo que conviene hacer y que la opción de descartar una cierta opción sea viable. Muchas veces los arquitectos ya vamos muy condicionados por nuestro cliente. Sí, totalmente. Yo creo que también hay una idea un poco, no equivocada, pero sí que clásica de que el arquitecto tiene que defender el interés de su cliente. En ese sentido somos una profesión bastante mercenaria, ¿no? Sí, yo creo que también está mal, en muchos sentidos está mal orientada nuestra profesión. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Antes de empezar la charla, al final, si nuestra opinión no se toma, o nuestra profesión no se toma como una consultoría, como una opinión técnica, sino al final nuestros honorarios, nuestra profesión está basada en cuántos metros cuadrados construyamos, pues al final las cosas no se ponen fáciles para que podamos sentirnos libres de plantear que una cosa no hay que hacerla o que hay que minimizarla, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, Sí, yo creo que ahí es que además perdemos, yo creo que perdemos valor. Quiero decir que si nos limitamos a ser alguien que hace un proyecto de un edificio, de un banco o de una plaza que está fenomenal y que es una cosa tan válida como hacer, yo qué sé, mediciones o peritaciones, está muy bien, pero que creo que nosotros además esto lo hemos discutido mucho, ¿no? Creemos que la arquitectura tiene mucho más potencial, ¿no? Tiene mucho más potencial para decidir pues estas cosas, ¿no? Que atañen a la ciudad, ¿no? El encargo de Málaga venía por ahí, ¿no? Porque el observatorio, el OMAU estaba muy interesado en ver cómo se podía, ¿no? Renaturalizar un poco Málaga y además descarbonizarlo, ¿no? Porque estos barrios dispersos, pues claro, como ya sabéis, son absolutamente ineficientes y absolutamente insostenibles, ¿no? Y por ahí venía este plan de desarrollar un estudio de los vacíos para ver cómo a través de eso que no está se puede hacer que la ciudad sea un poquito más eficiente, ¿no? Y sea menos contaminante. Entonces, ahí también hay un potencial muy grande no, pues es que como decías, pues como al final parece que un encargo viene y claro, hay que coger el encargo y pues bueno, pues ahí perdemos potencial, claramente. Bajando aún más a lo que es la edificación, ¿qué opináis de ese estilo, a mi parecer, excesivamente habitual de reconstruir a base de vaciar el edificio completamente y no plantearse siquiera que la estructura puede alargar su vida útil quizás con no el mismo estándar que una reconstrucción más completa, pero viable? Sí, ahí es que yo creo que eso abre el debate a otra cuestión, ¿no? Porque tiene que ver con la rentabilidad mirada como algo exclusivamente económico. Cuando la rentabilidad pues, es ambiental también, ¿no? Y eso ahora ya es una cosa que se mide claramente. La rentabilidad tiene que ser social, tiene que ser cultural. Claro, si vamos solo a mirar a hacer lo que siempre es más barato o lo que da más dinero, pues claro, eso limita mucho la acción, ¿no? Y claro, es más interesante al final hacer un plan parcial nuevo
que a lo mejor ir ocupando zonas vacías o lo que tú comentabas, ¿no? Vaciar un edificio por completo y quedarnos con la fachada, que es lo que nos obligan, y luego rellenar por dentro de otra manera. Pero claro, eso conlleva una pérdida de las otras rentabilidades, ¿no? Que a nosotros nos parece que son igual de importantes. Entonces yo, pues en ese caso... Suelo percibir, o me parece que sí que ronda, al menos en nuestra zona o en Cantabria, yo a veces veo que en la rehabilitación se hace más de lo necesario, más de lo imprescindible. Y tuve una ocasión unos promotores que eran de Chinchón, y como ellos estaban acostumbrados a que todo estaba protegido y las carpinterías se renovaban, unas carpinterías que yo veía que estaban hechas un auténtico asco, ellos decían, uy, no, si estas son las carpinterías magníficas. Y trajeron un operario que estaba acostumbrado a recuperar aquello y las dejó, vamos, lo más bonito de los apartamentos aquellos, ¿no? Entonces, yo creo que dependerá mucho de zonas, pero siempre parece que lo obligatorio es lo único a lo que se tiende. Román siempre dice que cuando marcas un mínimo, ese mínimo se convierte en máximo inmediatamente. Sí, no, se convierte en el estándar. O sea, en cuanto tú dices que como mínimo tienes que hacer esto, ese es el estándar al día siguiente prácticamente automático. Yo, si me permitís, que estaba pensando también que ahora mismo las ciudades o las localidades, porque no son todo ciudades, a veces hay localidades que no tienen nada que ver con esto, nos enfrentamos en general a dos retos, y hay un intermedio que es el que me quedo como estoy, que son el de el crecimiento y el decrecimiento. Hay poblaciones que pierden población, que pierden entidad, hay otras que se enfrentan, y quizá estaba pensando que Málaga es una de las que pueden tener un potencial de crecimiento por delante bastante potente todavía, en principio, y que Don Benito igual está más pequeño, no lo sé. En cualquier caso, puede parecer más fácil aplicar esto en lugares que decrecen, aunque no tiene nada que ver. Calmar era un sitio que quería hacer muchas viviendas en este caso, pero en el fondo esta dinámica no es una dinámica de deshacer solamente o de reducir. O sea, planteas también el deshacer cuando quieres hacer más, o cuando necesitas incluso más viviendas o más territorio. Y creo que ese enfoque de esa doble vertiente de esta herramienta es tanto útil para lo que ha de crecer como que para lo que no. Sobre todo quizá en el de lo que no se ha hablado quizá tanto, ¿no? Pero a veces hay que pensar en cómo eso se va a hacer reduciendo y mantener el sentido, ¿no? A lo mejor hay vacíos que tienen que seguir siendo vacíos, cómo redensificar aquello que está decreciendo. Yo, por ejemplo, estamos en una ciudad, es verdad que la aglomeración ha crecido, pero la ciudad ha perdido 25.000 habitantes en muy pocos años, aunque su territorio de influencia haya aumentado, ¿no? Pues eso también tiene que tener un proceso de... Hay una incertidumbre. Yo siempre digo que además, es que nunca sabes lo que vas a necesitar dentro de 25 años. Entonces, a veces hay vacíos que dices, pues déjalo estar, que igual te hace falta dentro de 25 años hacer aquí una movida y esto que quieres hacer aquí lo puedes hacer en otro sitio. Para los autóctonos me refiero, por ejemplo, a las viviendas que se han construido en los terrenos vacíos de un antiguo convento enfrente del Parlamento, que se ha hecho cuando tienes al lado un barrio lleno de solares vacíos, derribados y en mal estado, ¿no? Entonces, digo, es que eso, o en la Remonta, que se iban a hacer, es un gran parque que fue militar y que ahora no lo es, que se planteaban hacer viviendas. Digo, es que a lo mejor un día tenemos que llenar eso, no lo sé, pero es que ahora no. Ahora mismo hay otras opciones, ¿no? Entonces, me gustaba esa doble vertiente de esto como una herramienta que sirve para ambas dinámicas. Sí, yo creo, es que, o sea, creo que el problema, volvemos otra vez, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si quien piensa en esas viviendas no está pensando en qué es lo mejor para la ciudad, ¿no? qué es lo mejor para Santander, qué es lo mejor para Málaga, sino que está pensando en cómo hacer, ¿no? Toma el dinero y corre, pues entonces, claro. Y por eso nos parecía, y es lo que decíamos antes, ¿no? que es una pena que nos han sacado de ese debate. No estamos en ese debate donde deberíamos estar, ¿no? Deberíamos haber estado ahí para decir, pues a lo mejor aquí no hay que hacer nada, pues estas viviendas nuevas hay que colocarlas allá, ¿no? O como pasaba en Don Benito, pero si se cruza, o sea, una obra, una excavación de 4 plantas, no sé qué, cuando el pueblo tampoco tenía tanto tráfico, a pesar de que, allí ellos defendían que sí, pero la verdad es que no tenía tanto tráfico, y había un montón de locales vacíos que estos aparcamientos, además, en muchas ciudades en Alemania funciona muy bien, en Holanda también, ¿no? Y ya está, uno deja ahí el cochecito y camina un poco. Entonces, yo estoy, o sea, pues eso, muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Primero, no es necesario ocuparlo absolutamente todo y hay que dejar una provisión de vacíos que siempre
¿no? El vacío, además, es aquello donde, bueno, esto, aunque muy cínicamente, ¿no? Kohlhaas ya lo decía, ¿no? Donde hay arquitectura, donde hay vacío todo puede ocurrir, donde hay arquitectura ya no puede pasar nada, ¿no? Y luego que construye esos chorizos, que hace esas cosas gigantes. Pero bueno, pero esa frase es muy, muy válida, ¿no? Si, y a nosotros también siempre citamos, hay una escena del cielo sobre Berlín, ¿no? Donde, bueno, en un momento dado, pues dice, este local vacío donde hay un mercadillo, luego hay no sé qué, es el espacio más preciado de la ciudad. Y en eso estamos bueno, muy de acuerdo, ¿no? Y por eso también esto de Málaga vino desde el análisis de lo vacío para ver qué es lo que puede ocurrir. Sí, yo creo que además cuanto más se profundiza en ese sentido, ¿no? Nosotros cuando hemos ido desarrollando los planes de vacíos como herramienta, cuanto más se profundiza, más se encuentra, ¿no? De las posibilidades de generar la ciudad pensando en los vacíos, en la importancia, o sea, en qué calidad tienen esos vacíos. Si no tendemos siempre a hacerlo, o sea, si fuéramos capaces de cambiar el chip, ¿no? A nivel de planeamiento urbano, y pensar en la calidad de los vacíos y luego qué se tiene que construir para delimitarlos, en lugar de lo contrario, ¿no? de ver los vacíos simplemente pues, como espacios no construidos. Y, yo creo que cambiaría bastante el desarrollo de las ciudades. Estaba pensando ahora que mientras hablabas, que la palabra vacío en realidad le falta contenido para reflejar lo que son esos espacios, porque en el fondo rara vez están vacíos de cosas, ¿no? Ninguno de esos patios de los que habéis hablado de Don Benito está vacío. No tiene a lo mejor edificaciones, pero están todo menos vacíos. Hay cantidad de... O sea, es verdad que la palabra se queda un poco... Ahora me acabo de dar cuenta mientras lo estabas contando, ¿no? Es verdad que son lugares sin edificación o no privatizados del todo, quizá, ¿no? En los que hay cielo, no sé si llamarlo así. Espacios con cielo abierto, quizá. Pero sí, estoy de acuerdo. Fíjate que también... Con Ángel, ¿no? Con el ángel ese sobre el cielo de Berlín. Sí, exactamente. es que además esto que has dicho es muy importante, ¿no? Porque el lenguaje también bueno, marca mucho lo que hacemos, ¿no? Nosotros cuando, retomando, o sea, volviendo a 2011, ¿no? Cuando empezábamos a hablar de esto y no sé qué, claro, la palabra no hacer, la palabra vaciar, la palabra eliminar, tienen una connotación negativa en el lenguaje. Y después de de bastantes charlas y no sé qué, nos dimos cuenta que en realidad esto había que cambiarle, ¿no? O sea, pues no, en vez de decir no hacer, vamos a decir conservar, preservar, cuidar, que tienen una connotación positiva, ¿no? Bueno, con reutilizar lo mismo y tal. Porque efectivamente, y a lo mejor con la palabra vacío habría que hacer eso, ¿no? Habría que dotarla de una connotación de, bueno, darle el valor que tiene, ¿no? a ese vacío. No simplemente que parezca que es un espacio que nadie quiere y que no sirve para nada más que para edificar. Bueno, pues no sé si hay alguna, por favor, algún otro que participe, que no seamos solo Román y yo. Porque os vais a... Yo puedo seguir, yo tengo muchas cosas. No, tú y yo tenemos pero no soy egoísta en absoluto, no sé. Pero no, al revés. Ya empezaremos ya a abusar de Beatriz y Alejandro. Os agradezco mucho la aportación, me ha parecido muy interesante. Lamento que no haya más compañeros que la vean, pero estoy convencido que luego la grabación será objeto de curiosidad y será vista. Seguro que sí. Y espero poderos invitar otra ocasión, porque a mí me ha sabido personalmente a poco y me apetece más debate con vosotros. Pues encantado. Sí, nosotros encantados. Y nos quedamos con el congreso del año que viene. Claro. Hemos apuntado aquí. Pues sí. Sí, eso, la verdad que, bueno, hicimos, solo ya para terminar, hicimos otro en 2016, ¿no? También, que has dicho tú, Román, al principio, que no te sentías tan solo. Hicimos otro congreso en el 2016 que se llamaba Resta, Vacío y Sustracción, ¿no? Vacío, sustracción y silencio. Vacío, sustracción y silencio. Y en realidad era también una invitación a participar a gente de diversas disciplinas que estuviera trabajando con esos materiales. Y la verdad que lo hicimos en la Casa Encendida en Madrid y funcionó fenomenal, fue un éxito, pero sobre todo fue un éxito porque sirvió para hacer red entre un montón de gente que le estaba dando vueltas a cosas parecidas y que en un momento dado pues también se creía que estaba como, bueno, pues un poco nadando contracorriente, ¿no? Y en realidad hay más, yo creo que hay más propuestas y más personas trabajando en estos temas de lo que parece, ¿no? Y este congreso que planteamos ahora va un poco por ahí, ¿no? Para tratar de un poco unir esfuerzos y conocer un poco más el trabajo trabajo muy interesante de otros compañeros y compañeras que están en esa misma línea.
De hecho, por eso sacamos la cartografía que os he enseñado con tiempo, para que se puedan reflejar ahí, cuando lleguemos al Congreso haya reflejadas bastantes intervenciones que van en esta línea, ¿no? Que al final no somos los únicos que hablamos de estos temas ni que trabajamos en ello, y todo el mundo tiene, en cuanto se pone a pensar o a darle una vuelta, tiene alguna referencia o algún proyecto interesante en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, para demostrar que es posible trabajar de esta forma. Entonces sí que os invitamos a que os metáis, lo cotilleéis, y si tenéis algo interesante que compartir con nosotros, pues encantadísimos. Muy bien. Yo me quedo con las ganas de tomar la caña con vosotros, o lo que fuera. Eso lo dejamos para la próxima, seguro. Pero eso queda aplazado nada más. Totalmente. Totalmente. Muy bien, pues muchas gracias entonces, lo dejamos aquí y nos vemos. Muchísimas Muchas gracias. Muchísimas gracias a gracias. vosotros. Un Hasta placer. luego. Chao.